Dios le bendiga, hermano. Bienvenido a la transmisión de hoy. Quisiera darle la más cordial bienvenida a todos los que se conecten en esta hora. Enviamos saludos para los pastores de Everest, de Seattle, que están allá en Washington, ¿verdad? Los pastores Sergio y Rosy, la pastora Noemí, la pastora Guillermina. Todos aquellos que se conecten, Dios les bendiga. Damos las gracias al pastor por darnos la oportunidad de poder transmitir. Amén. El tema de hoy, si usted recuerda, estamos hablando de los 5 ministerios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del último que nos falta, que es el ministerio del evangelista. Amén. Quiero pedirle que vaya al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Y dice así la palabra del Señor, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo, de la plenitud de Cristo. Amén. Bien, hermano, vamos a ver cómo estos ministerios, voy a esperar a ver si se conectan un poquito más de más personas. Estuvimos viendo que estos 5 ministerios, hermano, Dios los constituyó. Él, ¿verdad?, los constituyó con el fin de proporcionar a los santos la capacidad, la habilidad y ese regalo de parte de Dios para lo cual ha escogido a cada uno según su propia voluntad y perfeccionar a los santos para cada ministerio, ¿verdad? Estos ministerios, hermano, el propósito de Dios es para edificar el cuerpo de Cristo y también para ayudarnos a llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a lo largo de todos estos ministerios, hermano, que nuestro Señor Jesucristo Él tenía los 5. Hay personas que tienen 2, otros que tienen 3, pero ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo de entrega, de consagración, ¿verdad? De todo ese amor, esa pasión con la que Él hizo cada ministerio en esta tierra. Y podemos ver, hermano, que Él también dentro de esos ministerios que tuvo, Él también fue un gran evangelista. Amén. Nuestro Señor Jesús fue ejemplo de dedicación, de hacer todo con amor, de paciencia, de mansedumbre. Dentro de todo, hermano, Él confrontó a muchas personas, ¿verdad?, con la palabra. Así como en su tiempo lo hizo Juan el Bautista. Así como lo hicieron los apóstoles, los discípulos de Cristo. Y pues, hermano, vamos hoy a ver este ministerio. Yo quisiera que ahí donde estás hagas una oración conmigo, para que sea la voz de Dios la que hable. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora me presento delante de ti, Señor, para darte gracias por este día de vida, Señor, una oportunidad más para perfeccionarnos en la obra del ministerio, Señor, también para nuestra vida diaria, Señor. Gracias por la familia, gracias por tu provisión, gracias, Señor, por nuestro pastor, gracias, Padre, por la congregación de Ebenezer, gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestro esposo. Gracias, Señor, te damos gracias en esta hora. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que bendigas y tomes, Señor, la vida de cada una de las personas que nos van a escuchar, abriendo, Señor, nuestro entendimiento en esta hora. Quítanos toda aflicción de espíritu, todo cansancio, quítanos toda distracción. Y en esta hora yo te pido, Señor, que des una porción
de unción para aprender a cada uno de mis hermanos que escuche esta transmisión. En el nombre de Jesús te pido que los bendigas, que bendigas a mi hermana Silvina, a toda su casa, a Marbella Torres, Señor, a su familia, Padre bendito. Te pido que bendigas a nuestro pastor José de Jesús ahí donde él se encuentre, a nuestro apóstol Sergio Enríquez, al apóstol Campos. Señor, te pido también, oh Padre bendito, Padre celestial, que bendigas, oh Señor, la familia pastoral de la congregación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que solo tu voz se oiga en esta hora. Amén, amén. Bueno, dijimos que vamos a hablar ahorita de lo que es el ministerio del evangelista. Este ministerio, hermano, es un ministerio muy hermoso, pero ciertamente es difícil como todos los demás, pero es un ministerio, hermano, tan importante porque gracias a este ministerio, hermano, el Evangelio se ha extendido a lo largo y ancho de toda esta tierra. Amén, gracias en la iglesia primitiva, a la labor que hicieron los apóstoles de Jesús y gracias al apóstol Pablo que fue extendido el Evangelio, ¿verdad?, a los gentiles. Damos gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y por todo lo que el legado que dejaron. Desde esos tiempos, hermano, pues se siguen levantando apóstoles, se siguen levantando maestros, evangelistas, pastores, profetas. Pero hoy, hermano, vamos a hablar del ministerio del evangelista y vamos a ver que la palabra evangelista proviene del griego evangelion, que significa evangelio, o también evangelistes, el que anuncia buenas nuevas, el portador de buenas noticias, o también evangelizomai, que significa proclamar las buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermana Maura. Dios me la bendiga. Ya para Tijuana enviamos saludos a mi hermana Maura Pérez, a Silvis Flores. Dios les bendiga, que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, nos ayude. Vamos a ver, hermano, que un evangelista es alguien llamado y capacitado por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Los evangelistas van de un lugar a otro predicando el Evangelio de Jesucristo para edificar la iglesia de Cristo. Amén. Podemos ver, hermano, que un evangelista es alguien que es habilitado, capacitado y que recibió el poder del Espíritu Santo para que con él vayan las señales, los milagros y los prodigios de parte de nuestro Dios, ¿verdad? El evangelista es dado a los nuevos heraldos del testamento de salvación a través de Cristo. Podemos ver, hermano, que el evangelista es muy importante para atraer las almas a través del Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación, y es el papel del maestro y del pastor el poder edificar la iglesia. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. En la versión Reina Valera dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, hermano, siendo un apóstol, él siempre le enseñaba a los que le seguían, los que eran, digamos, sus colaboradores, como en este caso Timoteo, que era evangelista. Pablo le decía: sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. En la otra versión dice: soporta las aflicciones. ¿Por qué? Porque el ministerio, hermano, cuando se tiene amor por las almas, se sufre por ellas. Se sufre por las almas que se ve que se están perdiendo en el mundo, se sufre por las almas que se están perdiendo en las drogas, en las adicciones,
Desde aquel tiempo, hermano, siempre ha existido el vino, ¿verdad? El alcoholismo es una situación en el mundo que está llevándose muchas vidas, hermano. Entonces, desde el momento en que se conoce el amor de nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento, al estar Dios en nuestro corazón, ahí presente, en nuestro corazón ferviente, vibrando cada día por el amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Dios puede traspolar, ¿verdad? Ese amor por las almas, ese amor que Él sintió cuando Él estuvo en la tierra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ese amor que Él tenía por todas las almas. Él cómo se dolía, hermano, que decía que andaban como ovejas, que no tenían pastor. Y Él se dolía, hermano, siempre que Él salía a cada ciudad a predicar el Evangelio, si había enfermos, Él los sanaba porque se dolía del dolor de las almas, ¿verdad? Él traspola ese amor a los que tienen ministerio, hermano. En este caso, el ministerio del evangelista es un ministerio especial de amor porque es el que va a andar en busca de las almas para Cristo, ¿verdad? Él va a andar en busca de las almas y por lo tanto, pues va a sufrir penalidades, porque en muchos lugares no son bien recibidos, porque en muchos lugares hasta sufren persecución. En estos tiempos, hermano, cuando se tocan las casas, muchas casas te corren. Parte de todo eso, los apóstoles de Cristo lo sufrieron y aún en nuestros tiempos los apóstoles lo siguen padeciendo, hermano. Ahora, bueno, algo hay muy importante que decir, ¿verdad? Que la labor de un evangelista se vierte totalmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llevar las buenas nuevas de salvación, hablando del testimonio de Él, no del apóstol, sino de que nuestro Señor Jesús es el Salvador, ¿verdad? El que nos va a sacar de este mundo para llevarnos a una vida eterna, que todavía hay una nueva oportunidad para aquellos que creen que ya no hay salvación, que no hay esperanza. Nuestro Señor Jesucristo siempre va a tener algo para nosotros. Amén. Dice, hermano, que siempre, hermano, el evangelista va a andar en pos de las almas. Amén. Anunciando el evangelio a los perdidos, predicando la salvación por medio de la sangre de Jesús, que es sangre la que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y es muy importante qué características tiene el evangelista, que mira, hermano, cómo es muy importante que en el libro de Lucas vamos a analizar un pasaje de algo que vivió nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cómo viene una autoridad desde el cielo, hermano, para aquellos que son evangelistas. Dice el libro de Lucas, el capítulo 20, verso 1. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí es muy claro, hermano, que cuando Jesús les dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, es muy claro que esa autoridad provenía directamente del cielo. Leíamos al inicio de los ministerios que estos ministerios provienen directamente de Dios, ¿verdad? Y Él es el que respalda. Esta autoridad que Dios da a los que son llamados a evangelistas proviene directamente del cielo. Y podemos verlo, hermano, en Hechos capítulo 8, verso 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ve, hermano, cómo todo evangelista, hermano, cuando está predicando el evangelio de Jesucristo y el poder de Dios, Dios le respalda con señales, milagros y prodigios. Para aumentar la fe y para que, hermano, el evangelio de Jesús es poder, aunque para muchos es locura, para los que creemos es poder de Dios. Imagínate un paralítico de nacimiento que por la palabra de nuestro Señor Jesucristo es levantado. Eso afirma la fe de los creyentes, hermano. Y para aquellos que son incrédulos o que dudan, esto, hermano, pues deja sin lugar a dudas una decisión firme de quien mira este tipo de milagros, si es que antes no había creído, por esos milagros ahora creen. Amén. Gloria al Señor. Hermano, un evangelista, su carta de presentación es lo sobrenatural. Aunque es imprescindible ver las señales y los milagros en la administración de un evangelista, realmente su propósito no es este. No es que él venga a hacer milagros, señales y prodigios. En realidad su principal objetivo es ganar almas para Cristo. Porque, hermano, realmente siempre la gloria va a ser para el Señor. En Hechos capítulo 8, verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vea cómo te decía que sí, las señales, milagros y prodigios es importante porque es su carta de presentación, todo lo sobrenatural para un evangelista. Pero al hacerlo, hermano, el Señor a través de ellos es que convence por medio de una verdad, de una realidad, a aquellos que antes no creían. Amén. Dice aquí, hermano, que todos aquellos que creyeron a Felipe se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Dice, hermano, en Salmo 107, verso 20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. El poder de Dios es tan infinito, hermano. Tú te puedes acercar a su trono de gracia y pedirle para que Él te ayude a resolver cualquier problema. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema de finanzas, puede ser un problema moral, ¿verdad? Problema en tu trabajo, puede ser que alguien te esté amenazando de muerte. Dios, hermano, su poder es tan infinito que aquí dice que Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte, porque la palabra de Dios es poder para todos los que creemos. Amén. Ahora, el mover del evangelista, hermano, tiene que ser con el escrito está, con la palabra de Dios. Él se debe de fundamentar no en lo que Dios lo usa, sino en la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Hay niveles de evangelista, hermano. Hay niveles, ¿verdad? Podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios testifica con ellos cuando Él ejecuta los milagros. Amén. Los evangelistas que tienen ya, pues digamos, mayor autoridad de parte de Dios, Dios testificará a través de ellos su poder, ¿verdad? Otro nivel es el don de milagros. Muchos tienen el don de milagros, pero no todos los que hacen milagros son evangelistas. Esto, hermano, es importante, ¿verdad? Por eso Pablo le decía a Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, es tu trabajo de evangelista. Otro nivel, hermano, de evangelista es hacer las obras, ¿verdad?
En Hechos capítulo 21, verso 8 dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. ¿Verdad? No, hay gente, hermano, que hace obras de evangelista. Dios lo usa para milagros. Pero ya dedicarse al oficio de evangelista es otra cosa. Sabemos, hermano, que el oficio de evangelista es ya alguien que se dedica al 100% a ese ministerio, ¿verdad? Y que va a donde Dios le envía. Generalmente son personas que se mueven mucho del lugar, por lo general no tienen un lugar estable, fijo, digamos, donde siempre se encuentren, ellos se están moviendo, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, que hay señales o características de un evangelista. En Hechos capítulo 8, verso 5 dice, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí, hermano, podemos ver que las multitudes unánimes, dice, prestaban atención, ¿verdad? A lo que estaba haciendo ese evangelista, que era Felipe. Ellos observaban y se ponían muy atentos a todo lo que este evangelista hacía, ¿verdad? Y cómo Dios lo respaldaba en esos milagros, hermano. Eh, También otro punto es, hermano, que predica palabra de salvación con un mensaje cristocéntrico. No habla de su propio testimonio como un tema central, sino su tema central siempre va a ser la salvación de su alma por medio de Cristo, no importando de qué porción de la escritura parta. Siempre el objetivo principal va a ser nuestro Señor Jesucristo. Generalmente, el evangelista su ministración la va a desarrollar en el atrio, porque en lo espiritual es donde está el razonamiento, donde se encuentra el pecado, ¿verdad? Él siempre va a estar atento a lugares donde haya personas que requieran de salvación, ¿verdad? Espiritualmente se dice, Él estará ministrando en el atrio, pero su persona, su alma, su consagración siempre tiene que estar al nivel del lugar santo, siendo alumbrado por el candelero que figura la guianza del Espíritu Santo. Él se va a mover por medio de la guía del Espíritu Santo. Dios le va a decir a dónde va a ir, qué es lo que va a hacer. Para que tenga respaldo su ministerio, él se tiene que dejar guiar. Tiene que ser una persona con la humildad y con el carácter y la mansedumbre de nuestro Señor Jesús, dócil a las indicaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él, hermano, con ese respaldo de parte de Dios al obedecer a dónde será enviado, Él va a cautivar a los pecadores y los va a llevar a la presencia de Dios. Esto es muy importante, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjate cómo los evangelistas, hermanos, están capacitados con los dones de poder. En ellos vimos que hay dones de sanidades, hay dones de milagros y obviamente hay un don muy importante que ellos lo tienen muy firme, el don de fe. Amén. Imagínate, hermano, que eres llamado al ministerio de evangelista, pero que no tuvieras fe, que te llevaran, por ejemplo, no sé, nos cuenta nuestro pastor una anécdota que él vivió, ¿verdad? Porque el Señor lo usa poderosamente en milagros y él mucho tiempo, pues bueno, aún sigue fungiendo como evangelista. Nos decía que se hacía un servicio especial de milagros y él llegaba desde la madrugada y dice que se formaba muchísima gente y que hubo una madre que llegó con su hijo y le dijo, es que he oído que aquí hacen milagros, dice, yo vengo para que me haga un milagro Dios en mi hijo. Y ya el pastor le preguntó, ¿y cuál es el milagro que quieres? Dice, pues es que quiero que mi hijo oiga. Y pues ya el pastor dijo, pues sí, dice que él pues
con su fe, ¿verdad? Grande, pidió, sí, pues el Señor le puede devolver el oído. Pero entonces lo destapó al bebé y le enseñó que había nacido sin pabellón auricular, ¿verdad? Esto estaba sin un conducto permeable. Y entonces, pues él cuando vio, dice que de pronto quiso entrar en él, así como que Dios, pero creyendo, hermano, y afirmando en que el que hace los milagros es el Señor, él con esa fe oró y dice que el Señor hizo el milagro, gloria a Dios. Entonces, hermano, para Dios no hay milagros difíciles ni milagros fáciles. Él hace los milagros, las señales y los prodigios porque infinito es su poder. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Las cualidades, ¿verdad?, divinas de nuestro Dios son muy, muy importantes. Y nuestro Dios, hermano, de verdad que si lo conociéramos plenamente, no tendríamos duda de nada. Sabríamos que nuestro Dios, él es capaz de hacer todo. Para Él nada hay imposible, dice su palabra. Nada es difícil para Él. Él dice, ¿habrá algo difícil para mí? Y pues Él nos enseña, escrito está que nada hay difícil para Dios y nada hay imposible. Amén. Gloria a Dios, Él es un Dios todopoderoso. No importa cuál sea el milagro que tú esperes, Él lo puede hacer. Solamente tenemos que tener fe, amén. Y eso es una característica muy importante que debe de tener el evangelista, aparte de los dones, ¿verdad? Un don de fe, un nivel de fe emuná, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 30, dice, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Vamos a ver el don de sanidades. Dice sanidad es la palabra en el diccionario Strong 2383 que significa llama, una cura, un medio de sanar, remediar o medicina, ¿verdad? El evangelista porta una medicina espiritual que va a sanar cualquier enfermedad, hermano, porque trae ese respaldo divino, amén. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 29 dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Y vamos a ver cuál es ese don de milagros, ¿verdad? Milagro significa en el diccionario Strong la palabra 1411, que es dunamis, el poder milagroso, la habilidad, el poder, la influencia, los recursos para hacer milagros. Dios, hermano, va a capacitar, habilitar y va a dar esa autoridad que dijimos que proviene del cielo al evangelista para que se hagan esos milagros de parte de Dios, que Él pueda ser usado en el momento y el lugar preciso y con la persona precisa. Amén. Dice el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vemos, hermano, cómo ellos llevan en su persona estas señales, ¿verdad? Y en sus predicaciones se va a ver, hermano, todo ese respaldo de Dios. Las multitudes lo van a escuchar y lo van a ver. Así de que esas señales sobrenaturales que siguen al evangelista van a ser evidentes, evidentes, hermano, que no va a quedar lugar a duda para nadie, amén. Yo quisiera, hermano, darte un pasaje que el Señor me daba en Isaías 52, amén. Vamos a revisarlo. Isaías 52, verso 7. ¿Cómo ve nuestro Dios a un evangelista, hermano? ¿Cómo Él puede ver a un evangelista? Fíjate lo que dice su palabra. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ve, hermano,
hay algo importante que quiero decirte. Dice la palabra del Señor y lo hemos visto a lo largo de de esta enseñanza. No todos los evangelistas son apóstoles, porque vimos que Timoteo no se menciona que fuese apóstol, pero sí podemos ver que todos los apóstoles son evangelistas, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, cómo Dios ve, dijimos, a los evangelistas, que dice que cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Es importante, hermano, que todos aquellos que son llamados a evangelistas, así los mira el Señor, los mira y dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Es importante, hermano, que aquellos que han sido llamados para evangelistas, Dios los bendiga, los guarde a donde ellos vayan, a donde sean enviados, ¿verdad? Pero yo quisiera, hermano, que hoy nos preguntemos cómo hemos visto nosotros a los evangelistas. Nos hemos preocupado por ellos, los hemos sustentado cuando llegan a predicarnos a casa, les hemos abierto las puertas del hogar, hemos recibido la palabra, hemos abierto nuestro oído, nuestros ojos a cuando un evangelista se acerca, nos hemos dispuesto para apoyar su ministerio. Y lo digo porque, por ejemplo, en la congregación nuestro pastor hace obras de evangelista, ¿verdad? Él viaja mucho. A veces, hermano, como congregación nos falta preocuparnos por estos ministerios porque ciertamente ellos tienen la autoridad de parte de Dios, tienen, hermano, el respaldo, el poder del Espíritu Santo para hacer esos milagros, señales y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente, hermano, para poder viajar, hermano, para poder ir a hacer las obras de evangelista, se requiere dinero, se requiere un respaldo de finanzas, ¿verdad? Yo sé, hermano, en el Antiguo Testamento Jesús decía que no se llevara nada, ni alforja, sino solo lo que llevaran puesto. Y efectivamente, hermano, donde llegan un evangelistas, generalmente Dios toca los corazones y suple el alimento, pero por ejemplo, hermano, si Dios envía a alguien, digamos, a otro continente, pues va a requerir finanzas para moverse. Y es muy importante que como congregación, hermano, se trate de disponer, hermano, de finanzas para estos ministerios, para que se pueda movilizar, ¿verdad?, la persona que tiene este llamado. Hoy exhorto, hermano, a todas las congregaciones a que pues nos preocupemos, ¿verdad?, por financiar los gastos de los evangelistas, hermano, porque ciertamente es importante, es muy importante, hermano, eso se requiere. Podemos ver, hermano, también cómo todo evangelista sabe, hermano, como lo decía Pablo en Primera de Corintios 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Para donde nosotros vayamos, irá el poder de Dios. ¿Verdad? En aquellos que son evangelistas irán esas señales sobrenaturales de parte de Dios. Yo, hermano, te expliqué cómo ve Dios los pies de los evangelistas. Y quiero hoy recordar, hermano, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermano, dejó la gran comisión. La gran comisión en el libro de Mateo, capítulo 28, desde el verso 16, dice la gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con qué pasión, hermano, aún en lo último sirvió
en todos sus ministerios nuestro Señor Jesucristo, esa pasión, hermano. Yo me pregunto, imagínate, dice él, muy de mañana siempre oraba, él siempre oraba y es tan impactante para mí que luego subía, iba a ciudades tan lejanas, hermano, caminando, no le importaba a veces estar compartiendo la palabra de Dios, ya está muy tarde. Y él jamás vemos un versículo que se haya quejado de cansancio, que se haya quejado de hambre, que haya dicho no vamos, que haya dicho tengo otras cosas que hacer. Podemos ver esa pasión, hermano, con la cual él siempre preparaba, ¿verdad? Su espíritu, ¿verdad? Lo preparaba su cuerpo en oración. Hoy entiendo, hermano, y por ahí los estudiosos dicen que alguien que ora de madrugada, su vibración de su cuerpo está muy alta, es una vibración muy alta, es un ser muy iluminado. Y dicen que en estas personas, hermano, quienes están dispuestos a dar y nuestro Señor Jesús que dio su vida, son personas que su corazón siempre está con gozo, con paz. Y podemos ver, hermano, por qué nuestro Señor Jesucristo nunca se cansaba, ¿verdad? Porque Él todo lo hacía con una pasión, con un amor, con una entrega, hermano, tan hermosa que Él nos dejó a todos la tarea de predicar la palabra, hermano. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Aquí no dice que solamente vayan los evangelistas. Yo quisiera, hermano, es nuestra responsabilidad de todos los que somos cristianos compartir el Evangelio. Todo aquel que conoce la palabra de Dios, aunque no se le llame cristiano, pero que la conoce, es su responsabilidad dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Y yo sé, hermano, que el papel principal, como lo vimos hoy, del evangelista es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También es responsabilidad de todos nosotros, hermano, compartir la palabra de Dios. ¿Verdad? Sabemos, hermano, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Lo sabemos. Dice la palabra del Señor que Él constituyó. Vamos a donde empezamos en el primer ministerio, hermano, como la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo principal, hermano, de estos ministerios. Y vemos, hermano, cómo hay ministerios que van muy enlazados, pastores y maestros, ¿verdad? Evangelistas y maestros, profetas, ¿verdad? Podemos ver cómo estuvimos diciendo en cada ministerio, cómo están enlazados, ¿verdad? Cómo un profeta tiene que tener su pastor, ¿verdad? Cómo pudimos ver, hermano, cómo los apóstoles, ellos viajan mucho también, ¿verdad? Y cuáles eran las señales de los apóstoles. Estuvimos viendo que todos estos 5 ministerios, hermanos, son muy necesarios para la edificación de la iglesia de Cristo. Es muy importante, hermano, que toda congregación se esfuerce en oración, se esfuerce en rogar al Señor por los dones, por los ministerios. Es muy importante, hermano. Dios, Él está dispuesto a darnos del cielo, hermano, dones y ministerios, pero tenemos que esforzarnos. Amén, gloria a Dios. No sé a qué ministerio ha sido llamado, pero es tiempo ya, hermano, que clamemos al Señor por aquellos ministerios que nos falten en cada congregación, que hagamos oración en las cuartas vigilias, hermano, que es donde hay mayor poder en lo espiritual, para que nuestro Señor habilite, capacite, ¿verdad? Y revele sus tesoros
más sus secretos escondidos, sus tesoros más guardados, ¿verdad? Que nuestro Señor los revele. Tenemos que esforzarnos, hermano. La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar preparada. Es muy importante estos ministerios, hermano, para la edificación de la iglesia de Cristo. Son muy, muy importantes. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermano? Con esfuerzo, con dedicación, apelando a la gracia de Dios, ¿verdad? Confiando con fe, ¿verdad? Que nuestro Señor es bueno, es misericordioso. Y si aún en la congregación no han sido levantados profetas, no han sido levantados maestros, hermanos, tiempo de estar clamando, de esforzarnos, aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio, hay que esforzarse, hermano, no podemos seguir en la banca, no podemos seguir. Si alguien tiene un ministerio, esfuércese porque el Señor le habilite y capacite para un segundo ministerio, ¿verdad? De tratar, hermano, de que se vea un crecimiento espiritual, amén. Tenemos que estar unidos, hermano, en fe, un mismo Padre, un solo bautizo, tenemos que esforzarnos para seguir, hermano, en esta tarea que dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De encargarnos de los negocios del Padre, que son ganar almas, almas para el reino, almas para Cristo. Dijimos, la venida de Cristo está cerca y no podemos sentarnos, no podemos conformarnos, tenemos que buscar más unción, tenemos que procurar más dones, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos que estar muy diligentes, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo, el Señor nos exhorta, ¿verdad? A habilitarnos, capacitarnos, sumergirnos más en su palabra, consagrarnos más, hermano, para poder lograr una iglesia que tenga todos los ministerios, hermano. Si en la congregación solo hay 3, solo hay 2, hay que estar orando al Señor porque levante los ministerios que falten. Para aquellas congregaciones que tienen todos los ministerios, gloria al Señor, que el Señor los siga prosperando, bendiciendo, ¿verdad? Y yo te voy a pedir en esta hora que hagamos una oración especial por todos los evangelistas del mundo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo los respalde como lo ha hecho siempre, pero que también los guarde, ¿verdad? De toda muerte, todo ataque del enemigo, que los fortalezca en el nombre de Jesús. Padre bendito, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque hoy terminamos los 5 ministerios. Te pido, Señor de la gloria, que todos esos siervos tuyos, Señor, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, eh, ¿cuál me falta? Maestro, apóstol, profeta, pastor y evangelista, yo te pido, Señor, que tú los sigas guardando con tu sangre preciosa, que los lleves en el hueco de tu mano, Señor. A cada apóstol, Señor, síguele dando, Señor, sabiduría de lo alto. A cada profeta, Señor, síguele dando profecía, Señor, que tenemos la palabra profética más segura, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido porque unjas los labios de los profetas, porque son tu voz, Señor. Guárdalo, Señor. Yo sé que ser profeta no es fácil, Señor, porque cuando vamos y damos la profecía, Señor, muchas veces son palabras fuertes, palabras de juicio, palabras de exhortación, y a veces no son bien recibidas, Señor, pero yo te pido que tú sigas poniendo de esa autoridad, Señor, en cada ministerio, Señor, así como a los pastores con esa unción paternal que tú das, Señor, que tú los consueles, los fortalezcas, oh Dios de la gloria, que sigas revelando, Señor, a tus maestros tu palabra, Señor, porque es necesario, Señor. Te pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que tú seas con ellos cada día, Señor, supliendo sus necesidades. Bendice sus familias. Te pongo, Señor, en esta hora todas las familias, Señor, que se conectan, Señor, en esta página de Facebook, Señor. Gracias por esta iglesia virtual, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que empoderes, Señor, cada palabra que mis hermanos han escuchado, Señor, en cada transmisión que se ha hecho, que tú, Señor, esa palabra la tatúes en su corazón
con punta diamante, Señor, y que tú des fruto, Padre bendito, al 30, al 60 y al 100 por uno como a ti convenga, Padre. Te pido por mi hermana Maura, Señor, allá en Tijuana, donde ella se encuentra. Bendice su hogar, Señor, bendice el fruto de su vientre, bendice sus generaciones, Señor. Te pido que la lleves en el hueco de tu mano. Bendice a mi hermana Silvina, Señor Flores, Silvis Flores, bendícela, Señor, con su esposo, con su hija. Fortalécelos, oh Señor, prospéralos, te lo pido en el nombre de Jesús. A mi hermana Lupis Gómez, Señor, bendícela grandemente, Señor, prospérala. Oh Señor, suple sus necesidades, que su familia, Señor, tú la lleves en el hueco de tu mano, Señor, prospérala en todas las áreas, bendito Padre, que tú seas su fortaleza, que tú seas nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, porque tú eres nuestro escudo, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y te pido en esta hora, Señor, que si alguien está falto de fe, tú se la aumentes. Que si alguien está enfermo, enviamos palabras de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Que si alguien se encuentra débil, Señor, tú renueves sus fuerzas como las del búfalo. Si alguien se encuentra estancado en lo espiritual, paralizado, oh Señor, por el poder de tu palabra y por el poder de tu nombre, yo te pido que lo levantes, Señor, que le guíes a toda verdad y a toda justicia, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos 5 ministerios, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que los sigas empoderando en todo el mundo, Señor, que ganemos estas batallas, Señor, que nos libres de toda acechanza del enemigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, unción para enseñar y aprender la próxima semana, Señor, los antiministerios. Estamos, Señor, en los tiempos difíciles, últimos tiempos, tiempos, Señor, donde se levantan falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Padre bendito, enséñanos a poder discernir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermano, este ministerio, pues bueno, fue un poquito más corto de tiempo, pero es un ministerio muy poderoso. Vamos a vernos la próxima semana. Yo le agradezco por haber dispuesto su tiempo en esta hora. Que Dios renueve sus fuerzas para mañana y nos prepare para recibir su provisión de hoy. Les amo, hermano, les amo en Cristo. Les he extrañado, hermana Maura, me da gusto verla nuevamente. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias, hermana Silvina, por su tiempo. Que Dios me los bendiga. Marbella, que descanses. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.